Tengan en cuenta que cuando he empleado este método del factor integrante, en el ejemplo anterior las cosas se han facilitado porque todas las integrales que he tenido que resolver han sido muy sencillas. Las cosas no siempre funcionan tan bien. Suponga que tengo que resolver este problema con valores iniciales. Tengo que encontrar la solución de esta ecuación lineal. Se ve que es lineal, ya está en forma estándar. Tengo que encontrar la solución que satisface la condición x en 0 igual a 1. Y procedo como antes, es decir, encuentro factor integrante para esa ecuación y trato de resolverla aprovechando ese factor integrante. Aquí no hay dificultad en encontrar el factor integrante. Ya sabemos que es la exponencial de la integral del coeficiente de x. El coeficiente de x en esta ecuación es 2t. Entonces tendría integral de 2t. Con esa integral no hay ningún problema. Una función que al derivarla me dé 2t, pues es, por ejemplo, t al cuadrado. No tengo necesidad de pensar en constantes arbitrarias de integración. Simplemente ese sería un factor integrante para esa ecuación. Multiplico ahora la ecuación por ese factor integrante. Tendría e a la t al cuadrado por dx de t más 2t e a la t al cuadrado por x igual a e a la t al cuadrado. Y de nuevo, no es difícil ver que las cosas marchan bien, que en efecto esa expresión es la derivada respecto de t de e a la t al cuadrado por x. Y todo lo que me queda es integrar a ambos lados respecto de t. Tendría que integrar de la derivada respecto de t de e a la t al cuadrado por x integral respecto de, integral respecto de t, no, respecto de x al lado izquierdo y también integral respecto de t al lado derecho de e a la t al cuadrado. Al lado izquierdo todo muy bien, estoy integrando una derivada, entonces lo que obtengo es precisamente la función e a la t al cuadrado por x más constantes de integración que puedo pasar al lado derecho, pero a la derecha sí no tengo tanta suerte, porque resulta la integral de la función e a la t al cuadrado. Y seguramente en sus cursos de cálculo saben que integrar e a la t al cuadrado no es fácil. En realidad no solo que no es fácil, sino que es imposible hacerlo en términos de funciones elementales. Las funciones elementales del cálculo no son suficientes para proveernos una antiderivada de e a la t al cuadrado. Entonces yo puedo de allí despejar x, en efecto. Digamos, no puedo dar una forma más explícita para esa integral, no en términos de las funciones que uno maneja en cálculo. Dividir por e a la t al cuadrado, y lo que estaríamos diciendo es, sí, las soluciones de esta ecuación son todas antiderivadas de e a la t al cuadrado divididas por e a la t al cuadrado. Pero ¿cuál de ellas satisface esta condición inicial? ¿Dónde reemplazo esa condición inicial? Si yo no conozco, como quien dice, una antiderivada principal de esa función e a la t al cuadrado que me sirva de guía. Los problemas tal vez surgen de haber usado integrales indefinidas, porque como su nombre lo indica, las integrales indefinidas son indefinidas. Pueden resultar a veces un poquito ambiguas, especialmente cuando uno no puede encontrar en forma explícita una antiderivada para la función cuya integral indefinida pretende calcular. En ese caso, entonces, tal vez sería preferible usar integrales definidas. También se puede hacer, es decir, si tengo un problema de valor inicial asociado a una ecuación lineal, puedo emplear integrales definidas en lugar de integrales indefinidas para dar la solución. Para empezar, el factor integrante decíamos que era la exponencial de cualquier antiderivada de a. Pero para precisar eso un poquito y que no quede de esa manera tan ambigua, puedo decir que es la exponencial y dar aquí una antiderivada específica. Por ejemplo,
la integral definida de t0 a t de la función a es una antiderivada de la función a. Como estoy usando la letra t como variable, como límite de integración, entonces tal vez sea preferible no usarla como variable de integración, entonces voy a usar como variable de integración, por ejemplo, la letra s. Ese es un factor integrante muy específico. No, ya que esta integral no representa una cualquiera de las antiderivadas de a, sino una antiderivada muy especial de a chiquita. Y ahora multiplico la ecuación por ese factor integrante específico. Tengo entonces a por la derivada de x más a chiquita por a grande por x igual a g en t por a en t, e igual que antes, esto es la derivada del producto a por x. Y para recuperar la función x, para obtener la solución del problema de valor inicial, igual que antes puedo integrar respecto de t, pero no voy a hacerlo de manera indefinida, sino de manera definida. Entonces voy a integrar de t0 a t. Nuevamente, como la letra t la voy a usar como variable de integración, como límite de la integral, me conviene usar como variable de integración darle nombre a esa variable de integración otra letra que no sea la letra t. Entonces me conviene, aquí voy entonces a cambiar esta letra t por, digamos, letra s. Tenemos entonces derivada respecto de s de a en s por x igual a g en s por a s, y ahora integro respecto de s a ambos lados. Tendría entonces integral de la derivada respecto de s de a por x. Estoy integrando ahora respecto de s igual a la integral pero en este caso ya no es integral indefinida, sino integral definida, de t0 a t. Sería integral de t0 a t, y aquí también de t0 a t. Nuevamente, estoy haciendo la integral definida de una derivada de una función. Por teoremas fundamentales del cálculo, eso es simplemente esta función a en s por x, que es una antiderivada de su derivada, evaluada de t0 a t, igual a la integral de t0 a t de g por a. Esta expresión significa que debo evaluar a en s por x en t y restarle lo que obtengo cuando evalúo en t0. Tengo entonces a en t, x en t, menos a en t0, x en t0, igual a la integral de t0 a t de g por a. Pero como estoy resolviendo este problema con condición inicial, x en t0 debe ser x0. Y a en t0, ¿a qué es igual? En este caso a es esta función muy específica. Cuando evalúo en t0 va a tener exponencial de la integral de t0 a t0. Y la integral de t0 a t0 de cualquier función es
0. Entonces lo que tengo es exponencial de 0 es 1, luego este factor integrante evaluado en T0 vale 1. Entonces A en T0 simplemente es 1. De allí entonces puedo despejar x de t. X de t entonces en últimas va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me va a resultar al lado derecho cuando despeje x en t? Va a pasar 1 por x0 a la derecha, me queda entonces x0 más esta integral de t0 a t en s a en s de s dividida por a en t, donde a en t es este factor integrante específico. Y obtengo entonces una fórmula explícita para la solución de este problema con condición inicial. ¿Qué se necesita para que esa fórmula sea válida? Lo único que se necesita es que las integrales involucradas tengan sentido. Por ejemplo, si la función g es continua y la función a es continua, entonces todas las integrales que aparecen allí se pueden realizar. Esas funciones son continuas en el intervalo de t0 a t. La continuidad es una condición suficiente para garantizar la integrabilidad. Entonces este factor estaría bien definido y esta integral también estaría bien definida porque sería la integral del producto de funciones continuas. Tengo entonces un gran teorema. Teorema de existencia de unicidad para ecuaciones lineales, que va un pasito más allá del teorema de existencia de unicidad para ecuaciones diferenciales de primer orden generales. En este caso, tengo que si A y G, que son los coeficientes de la ecuación lineal, son funciones continuas en un intervalo J, y me dan un punto cualquiera de ese intervalo J y un número x0 arbitrario, entonces este problema con condición inicial tiene una única solución. Eso no es sorpresa, eso ya lo tendríamos del teorema general, pero lo que es específico para las ecuaciones lineales es que esa solución se puede dar en forma explícita. Esta es la fórmula que dedujimos antes, es decir, ya nosotros probamos este teorema. Esta fórmula me da la solución de este problema con condición inicial, donde este es el factor integrante. Miremos para terminar cómo usar entonces en la práctica ese método de resolver un problema con condición inicial usando integrales definidas. Tenemos el mismo problema que teníamos antes, pero ahora como factor integrante vamos a usar la exponencial de la integral definida desde 0 hasta t del coeficiente de la x, pero ese coeficiente lo escribo usando como nombre para la variable la letra s en lugar de la letra t. Entonces sería la función 2s en lugar de la función 2t respecto de s también. Entonces ese es e a la s al cuadrado evaluado de 0 a t. Esto es e a la t al cuadrado menos 0, o sea, el factor integrante específico es e a la t al cuadrado. Multiplico por ese factor a ambos lados de la ecuación, tengo e a la t al cuadrado por dx de t más 2t e a la t al cuadrado por x igual a e a la t al cuadrado. Como antes, esto es la derivada respecto de t de e a la t al cuadrado por x igual a e a la t al cuadrado. Y ahora integro de t0, en este caso t0 es 0, o sea, integraría de 0 a t a la izquierda, y también integro de 0 a t a la derecha, pero como voy a usar t como límite de integración, entonces uso otra letra como variable de integración. Tendría entonces más bien derivada respecto de s de e a la s al cuadrado por x integral respecto de s igual a integral de e a la s al cuadrado respecto de s. Al lado izquierdo tengo la integral de una derivada, entonces recupero la función que antes había derivado
tengo e a la s al cuadrado por x evaluado de 0 a t igual a la integral de 0 a t de e a la s al cuadrado. Evaluando los límites de integración, tengo entonces e a la t al cuadrado por x en t menos e a la 0 que es 1 por x en 0 que es 1. Me queda menos 1 igual a integral de 0 a t e a la s al cuadrado de s, de donde puedo finalmente despejar x. X en t entonces es 1 más esta integral de 0 a t e a la s al cuadrado respecto de s, y todo eso dividido por e a la t al cuadrado. Algunos pueden pensar que no avance mucho. De todas maneras, no puedo dar explícitamente esta función, la integral de 0 a t de e a la s al cuadrado. Pero a diferencia de cuando usé integrales indefinidas, esa sí es una función muy específica. Es la integral de 0 a t de e a la s al cuadrado, que la puedo interpretar, por ejemplo, como el área bajo la curva e a la s al cuadrado tomada desde s igual a 0 hasta s igual a t. Y desde el punto de vista numérico, por ejemplo, es fácil diseñar algoritmos que me permitan calcular los valores de esa integral.